de temas regionales, estamos en las preocupaciones, ¿no es cierto?, que se perfilan en función de este marzo, que llega con nuevas autoridades, con algunas nuevas autoridades nacionales, a la espera, ya decíamos, de otros. Y nosotros aquí, un poco reflexionando sobre la cantidad de funcionarios en el Estado, un tema que preocupa porque tiene que ver con ajustes presupuestarios, con, ¿no es cierto?, austeridad en el gasto. Y bueno, se habla también de que hay personas, ¿no es cierto?, que hacen muy bien la pega y que tienen que estar aquí, pero también hay gente que no hace la pega dentro del Estado y que efectivamente ha llegado por favores políticos y que hoy día están también en cargo, y muchas veces también hay personas que siguen ahí en un espacio como que no se sabe bien qué es, esperando la jubilación. Hay distintos factores y fenómenos, pero lo cierto es que se ha creado una cultura que es a ojos de la sociedad hay algo que mejorar, hay algo que no está bien, diría yo, hay algo que perturba en eso que pasa también en el Estado, a pesar de que decíamos, en Chile el 9,5% de la fuerza laboral trabaja para el Estado, en los países OCDE trabaja alrededor del 18% de la fuerza laboral de un país, o sea, podríamos estar en la mitad, podríamos tener más cupos para tener mejores fiscalizadores, mejores acompañadores de procesos estratégicos, pero caramba, como dice un amigo mío, Patricia, ¿cuáles serían como, esto se conversa entre los cores, se conversa también con el gobernador en alguna instancia y se eleva el dron para decir, bueno, de aquí a 10 años hagamos un esfuerzo por fortalecer áreas críticas del desarrollo regional? O no se está conversando y más bien se sigue en la mirada pequeña, los amigos, los currículos que hay que ingresar gente, jefaturas intermedias que llegan como yogur, con fecha de vencimiento también, porque se tienen que ir. ¿Qué nos pasa? Es un tema complejo, sí, porque tiene que ver con historia de la administración pública también, ¿no? Con la historia. Sí, lo que pasa es que se ha instaurado en la mente de todos los ciudadanos y ciudadanas que el Estado tiene muchos funcionarios. Yo creo que a lo mejor en Santiago y con la centralización y en algunas otras regiones que son más grandes. Pero en esta región no llegan a ser 180 funcionarios los del gobierno regional, divididos, ¿cierto?, en 6 divisiones, más jurídica, más el gabinete de confianza del gobernador, o sea, todo eso engloba a los 180. Comparémoslo con los municipios grandes de la región. Exactamente, que tienen como 6.000. ¿Ya? Claro. Entonces, eso es por una parte. Y adicionalmente se necesita mucha fiscalización en el gobierno regional por todo lo que ha pasado y además porque las platas están ahí en la calle. Tenemos programas, tenemos obras, tenemos pequeños proyectos en las comunas que no se alcanzan a supervisar. Entonces no existe una supervisión y una fiscalización real. Y ese es el gran problema. O sea, ¿cómo nosotros hacemos que un gran cantidad de funcionarios pueda hacer esta labor? No alcanzan, no dan abasto. Y anteriormente, cuando yo estaba como jefa de división y tenía 9 funcionarios a cargo versus 32 que tenía en otras divisiones, se decía de que en el fondo el jefe que pesaba más podía tener tal o cual llegada con el DAF, ¿cierto? Y que le permitía poder tener mayor cantidad de funcionarios. Más dotación. Exacto, y eso no puede ser. O sea, estamos hablando, por ejemplo, a nivel de seremía o a nivel de servicio, una DOH, una dirección de obras hidráulicas, con todo el problema de agua potable que tenemos y de servicios sanitarios rurales que tenemos aquí en la región, alcantarillado y demás, que cuenta con cuánta gente, 12, 14, no recuerdo en este momento, y que se hace chico para todo. Sí. Y un energía, por ejemplo, la Seremi de Energía, que creo que eran 7 o 9 personas. Para toda la región. Entonces yo pienso a veces, ¿por qué no se piensa realmente cómo solucionar esto? Por ejemplo, yo pondría una Seremía de Energía y Agua. Sacaría la DOH porque en el fondo el MOP la absorbe y la pondría en la Seremi de Energía, dotando de mayor cantidad de profesionales y haciéndolo más fuerte. Una pregunta, un paréntesis, cortito, porque tiene que ver con lo que acabas de decir. Me acuerdo cuando trabajé alguna vez asesorando también en planes de desarrollo comunal, se planteaban los planes estratégicos a 5 años, pero también se hacía un estudio de funcionarios necesarios para llevar adelante eso. O sea, ¿está la dotación en un municipio para llevar adelante un Pladeco de 5 años? Esto pregunto, en el GORE, junto con la estrategia, ¿se ha hecho estudios de dotación o no los conocen ustedes que hay así como para cumplir este proyecto a 10 años necesitamos estas líneas de dotación? Yo te voy a comentar que se hizo un estudio de cargos. De cargos. ¿Ya?
de dotación, de ver que en el Grados, año 2021-2022, porque me tocó liderar ese estudio desde la división y a quien le encargaron hacer el estudio fue a mí. Mire, Yo decía, esto no estaba conversado, yo pregunto. exacto, pero a mí, o sea, yo obviamente era mi parte de mi pega, pero no eran mis competencias. Y lo que pasa es que se había pagado por un estudio en el gobierno regional y resulta que yo decía, bueno, ¿y en qué quedó ese estudio? O sea, si la división de administración y finanzas no hace su pega, ¿quién la hace? ¿Se había ¿La pagado hacen en las el otras divisiones? periodo anterior al 2020-21? Sí. Ya. Y es lo mismo que pasa con el tema jurídico. No sé si pasará ahora todavía en el gobierno regional, pero muchas de las resoluciones y temas legales teníamos que verlo nosotros como divisiones, sin asesores. Después peleamos por un asesor y ahora la verdad digamos que ahí desconozco cómo se está efectuando. Ese estudio del 2021, tú hiciste una propuesta con tu equipo, hicieron una propuesta Tuvimos que hacer todo el estudio de cargo y ver todas las funciones para ver, digamos, qué es lo que tenía cada uno, qué es lo que hacía realmente y qué es lo que decía su contrato. Ya, pero eso sirvió Eso en un minuto para tomar decisiones, se supone. ¿Serviría? O sea, quedó ahí y la verdad no sé si después tuvo una continuidad. Ya. Porque volvemos a lo mismo, o sea, llega otro jefe y cambia todo. Tiene otras prioridades. Imagínate ahora, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que a nivel regional, que de nuevo se desarmó el equipo del gobernador, llevándose 3 divisiones que son estructurantes, como social, la división de infraestructura y transporte, con una nueva unidad técnica que se está creando para ver los proyectos hasta creo 10.000 UTM, perdón, 10.000 millones, no sé para cuánto, porque yo dije que se estableciera hasta cuánto se podría ver como en esta unidad técnica. Y aquí se incorporó más gente a la división de infraestructura y transporte. No sé cuánto más, porque se fueron uno y llegaron otros. Y la división de fomento, una división totalmente maltratada por el caso convenio, con funcionarios presos, con funcionarios todavía con juicio. Viene una persona a levantar esta división y resulta que ahora se va y esta división queda de nuevo a la deriva un poco. Claro, entonces es preocupante para nosotros, por lo menos para mí como consejera regional, porque uno se está acostumbrando a un trabajo ya definido, pero resulta que cuando llegan nuevas autoridades o nuevos jefes de división en este caso, llegan con un pensamiento diferente. Como que no han hecho las lecturas previas, no traen las lecturas previas. Es que uno nunca va a actuar igual que otra persona, porque uno le va a dar le va a dar importancia a algunas cosas y a otras no, y la otra persona a lo mejor a esas cosas que uno le dio importancia no se las va a dar y a otras sí. Entonces, eso es lo preocupante. Marión, ya está el tema puesto en la mesa, dotaciones, ¿son conversaciones que se llevan adelante entre ustedes o esto pasa y sigue pasando y no hay modo de hincarle el diente al tema? Mira, yo he sido súper crítica durante el año de gestión con los temas precisamente de dotación. Y como le llamo yo, como de repente uno llega al gobierno regional y como que florecen personas, como que de repente aparece, porque además no existe la deferencia como de avisarnos, comentarnos, informarnos como consejero regional. Oye, llegó tal persona a tal división. Entonces de repente uno empieza a ver de manera recurrente una persona y uno asume que es funcionario, pero no existe esa formalidad que procesos yo creo que no... Procesos de inducción. Nada, absolutamente nada. Yo lo he manifestado como la necesidad igual de conocer quiénes son los que están llegando, cuál es la experiencia que tienen. Y por otro lado, yo creo que el sistema público en general requiere de mayor transparencia, probidad, todo lo que hemos estado hablando, pero eso tiene que traducirse en hechos concretos. Y yo creo que el gobierno regional tiene que avanzar en que los cargos que son técnicos, profesionales, administrativos, tienen que ser llamados a concursos públicos. O sea, no puede seguir existiendo la dedocracia en tiempos en que la ciudadanía exige un mayor compromiso de las autoridades. Porque, en definitiva, por ejemplo, yo tengo mis dudas legítimas de las nuevas contrataciones. ¿Cuál es su currículum? ¿O son los favores políticos? Pero si yo me pongo a pedir el currículum, va a ser un tema complejo que yo lo pida. Hay gente que se va a incomodar, hay gente que le va a dar alergia. Ya. Entonces, ¿por qué no se trabaja con mayor transparencia? Si yo creo que hoy día, insisto, es una contratación pública. Todos tenemos que saber cómo se está gastando ese dinero, en quién.
no deberíamos tener estas trabas como para tener yo una duda legítima de, ¿esta persona tiene competencia? Porque a mí por lo menos me genera mucho ruido cuando se contratan a personas dirigiendo ciertos espacios y no tienen un currículo afín a ese cargo. Entonces, por lo menos a mí me gustaría saber si lo rodea alguna experiencia relativa a algo que pudiéramos fundar la contratación. Parece que hace rato que en Chile el método básico es entre gallos y medianoche. Sí, y Sí. por otro Por ahí lado, va. sí, yo creo que tenemos que avanzar en concursos. Yo entiendo también la dificultad, hay pocos funcionarios que puedan llevar a cabo eso. Cuando se abre un concurso postulan 400, 300, 500 personas, yo lo entiendo. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que irlo incorporando de a poco. Y por otro lado también como señalar que la dotación, efectivamente de lo que hemos hablado, lo que Patricia también ha señalado, para algunas cosas se nota que nos falta dotación de personal. Principalmente nosotros el año pasado aprobamos programas para los municipios, para temas de fomento, para fortalecer el fomento en los distintos municipios. Se aprobaron esos recursos, se transfirieron y resulta que el mandato o la instrucción de nuestra jefatura es que no se va a salir a fiscalizar porque no hay dinero para pagar a quienes vayan a fiscalizar. Entonces, o sea, de verdad es como vamos a estar transfiriendo y no vamos a tener idea cómo se van a llevar a cabo estos programas, estos convenios, O sea, como dejamos ya un campo abierto, ¿no es cierto? que hagan lo que quieran. Entonces yo creo que, insisto, las inconsistencias también en el discurso, yo creo que nos ha llevado también a ir flaqueando en ciertos procesos. Y yo comparto igual que cuando uno asume un liderazgo de determinadas carteras, ya sea Seremía o en este caso el gobierno regional con los directores, los jefes de división, obviamente que quiebra un trabajo que ha ido avanzando cuando las renuncias se provocan al año de funcionamiento, al año de ejercicio. Y a mí me llama mucho la atención que en un proceso que se acaba de terminar, que es en los fondos concursables del Fondo Comunidad, no tengamos jefa o jefe de división social. O sea, que esté vacante una semana cuando estamos en un proceso que es del más sentido, el más sociabilizado a través de la comunidad, y resulta que no tenemos ni siquiera cuántas personas postularon, cuántas agrupaciones postularon, no pudimos alcanzar ni siquiera a debatir si era prudente o no ampliar el plazo, o sea, nada. Que yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, pero no lo discutimos, no lo conversamos y no tenemos jefe de división social. Entonces, insisto, las inconsistencias están siempre al día a día en distintos ámbitos. Patricia, usted, vive el mismo ecosistema, el ecosistema del gobierno regional, con estas convocatorias, con estas expectativas ciudadanas y con estos claroscuros, pues que son complicados y que decepcionan. Yo creo que más, y estamos hablando de algo que tiene un largo trayecto, no estamos hablando de lo que está pasando en los últimos 4 días con el nuevo gobierno, ni en los últimos 4 años con el gobierno anterior. Parecía ser que esto es una cultura y que tiene de una vez por todas que de alguna manera llegar y tocar a los que toman decisiones. Ahí hay un tema. El que llega aparece por cargo de elección, luego se queda un poquito cuidando la estabilidad de su propia navegación a los siguientes 4 años, 8 años para el caso de los senadores, 4 años para los gobernadores. Ahí parece que se toma la agenda, la preocupación por la estabilidad y por el futuro de cada uno. Y entiendo que la administración pública es distinto, es jugar en la cancha de que tengamos bienestar para todos, ¿no? Así es. Pero yo tengo la percepción de que no es tanto como cuidar que yo esté en este puesto, porque, por ejemplo, en este caso el gobernador regional fue elegido democráticamente con alta votación. A mí lo que me preocupa es que se estén pagando de repente favores políticos, y así como esta indefinición que de repente uno tiene en los cargos ahora, también pueda traducirse en algún momento en el gobierno regional, que quiera llegar que quieran influir en cierto cargo, tal vez algún partido X. Porque a mí me llama poderosamente la atención que no exista una continuidad, y eso es lo que a mí me preocupa. Continuidad, por ejemplo, en esta división social, continuidad en una división de fomento, continuidad en la seremía. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que se hace se pierde.
De hecho, hay yo sé de algunas cosas que se dejaron de hacer por parte de los Ceremi o de los jefes de servicio salientes, porque no sabían si efectivamente después eso se iba a cumplir o no. Entonces, pienso que actuando así no se puede avanzar. Es lo mismo que cuando cambia un alcalde. O sea, como un alcalde que ya dio, ¿cierto?, la venia para 4 o 5 proyectos, en este caso los FRIL, que es el Fondo Regional de Inversión Local, y después llegó el otro alcalde y los cambió, los modificó. Entonces, todo el trabajo avanzado, ¿dónde queda? La pérdida de plata y la pérdida de tiempo. Y, por ejemplo, bueno, y eso también, todos estos cargos elegidos, lo que yo veo y también lo llevo, nosotros ahora como Democracia Cristiana estamos con una elección nacional de la directiva nacional. Yo voy en una lista, son 4 listas, yo voy en una lista, pero en una lista donde somos militantes de base. Somos camaradas que estamos acostumbrados a trabajar con el territorio. No fuimos electos diputados, no somos continuidad, ni somos centralistas. O sea, hay una señal clara ahí, entonces, ¿cómo es? Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere, por ejemplo, así como quiere la ciudadanía, como quieren mis camaradas, quieren que la cosa se ordene? Porque en este caso, por ejemplo, nosotros hemos visto solamente desorden. Bien, pues, oiga, interesante, 10:27. Llegamos al final de este programa. También tuvimos hoy día, vamos a saludar a Yasna Vázquez, consejera regional del Partido Republicano, que tuvo que excusarse porque viajes a Santiago justamente al calor de la toma de decisiones que le corresponde al Ejecutivo. Creo que también nuestra panelista y colega suya en el CORE, ¿no es cierto?, no ha podido acompañarnos. Un saludo para ella, esperamos que se pueda incorporar la próxima semana ya ahí junto a nosotros. Muchas gracias, Marión, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Igual, en algún momento ojalá también pudiéramos hablar de lo que fue el 8M, lo que ha significado también. Mire, sí, el calor de la instalación. Sí, y por supuesto, sí. Porque también hay bueno, las redes sociales hoy día hacen mucha pega, buena y mala al mismo tiempo, y yo creo que hoy día está circulando mucha mala información de lo que tiene que ver con los procesos de cambio de las mujeres, cómo se han avanzado, el trabajo histórico. Entonces hay como mucho manto ahí de desinformación. Y me parece que es importante también que podamos abordarlo y conversarlo con un poco igual de número, de seriedad y de lo que realmente significa. Dejémoslo como compromiso para la próxima semana. Va a haber pasado una semana más, pero los temas siguen vigentes y pendientes y seguramente se van a volver a eclosionar algunos temas importantes. Yo creo que desde el rol de la mujer de primera dama, ¿no es cierto?, que ya lo vimos cómo está circulando, desde esas cosas, ¿no?, que parecen... Por supuesto, las señales yo creo que son mucho más sí. que memes, son mucho más que memes también, es parte de lo que está de la corriente interna en la sociedad chilena. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos igual, pues, y esperemos que en este tema de su partido también usted pueda ahí, ojalá, lograr ese desempeño y buscar esa... El 17 ya sabemos si efectivamente, porque tiene que venir una ratificación del Tribunal Supremo, que están todas las listas ok, y ahí ya empezaría la campaña. ¿La campaña que se desarrolla por cuánto? Por un mes aproximadamente, no tengo todavía mediados de abril. Exactamente, ya tendría que existir alguna definición, y la verdad, digamos, que espero que mi partido y que los camaradas puedan tomar decisión, ser un militante, un voto, ya no con lista de consenso, que eso es súper importante porque así se tiene que vivir la democracia. Y lo otro, existe mucho desorden dentro de mi partido respecto a que cada uno toma las decisiones y emprende por donde son sus acomodos o intereses personales. Bien, pues muchas gracias, Patricia Gallardo, gracias, Marión, nos encontramos en una semana más. Nos vemos. Nosotros vamos a la pausa a esta hora y ya volvemos con la mañana de Cooperativa. Espérenos un momento, ya continuamos con El Primer Café de Cooperativa Red Los Lagos.